Quiero que nos vayamos, por favor, al libro de Josué, al capítulo 24. Vamos a leer los versos 14 y 15. Quizás alguien ya sabe esto, pero es bueno recordarlo. Este es casi el final del libro que escribe Josué. Y el que conoce quién es Josué, Josué fue el personaje, la persona, el líder que Dios escogió para guiar a su pueblo Israel después del gran paladín que tuvo llamado Moisés, el cual no pudo cruzar a la tierra de la promesa, y esa gran comisión de repartir la tierra entre su pueblo y las tribus que habían en Israel, le quedó a un hombre llamado Josué. Su nombre comparte raíz con el nombre de Jesús e implica también libertad y salvación. Ese hombre fue escogido por Dios de una manera muy especial para hacer una obra. Y esta palabra también es especial, obra. El obrar para el Señor, el obrar haciendo obras de justicia, el obrar ratificando con nuestras obras la fe que tenemos, es la manera en que el cristiano tiene que vivir. Un cristiano, dice la palabra, según lo que expresa el Antiguo y el Nuevo Testamento, el cristiano vive por la fe. El justo vive por la fe. Pero nos dice el apóstol Santiago, o nos dice el escritor de la epístola de Santiago, nos dice que la fe sin obras es muerta. Por tanto, todo hijo de Dios, todo cristiano, todo discípulo de Cristo tiene que ser alguien dispuesto para la buena obra para la cual hemos sido todos nosotros, dice, separados y creados por el Señor. Por tanto, primero creemos, luego obramos. No solo creemos, también obramos. No obramos sin haber creído, porque esas son obras no de fe, obras que intentan hacer lo que la fe sola va a lograr, lo que solo la fe puede lograr. Entonces, hoy día vamos a entender que primero, aunque es básico, pero es importante, todos somos salvos por la fe, no por obras. Pero después de haber creído, esa fe que nos salva, nosotros la predicamos con nuestras obras. ¿Me dejo entender? No es solo creer y echarme a dormir, es creer y obrar. Es creer y no quedarme quieto siendo parte de una congregación, recibiendo un montón de alimento y muchas veces quejándome de ese alimento que recibo. Hoy día la prédica no estaba muy bonita. O de pronto hoy día la palabra no era para mí, era que vayas vos, era para ti, ¿no? ¿Saben cuándo opinamos eso nosotros? Cuando no estamos aplicando lo que la palabra tiene para nosotros. Cuando no comemos la palabra, no nos alimentamos de la palabra para con las fuerzas que la palabra nos dan, luego podamos obrar. Entonces hoy día vamos a entender este principio. Josué declara esto en los versos 14 y 15 de este capítulo 24. Le está hablando a todo el pueblo. Ha reunido a los príncipes o los principales, digamos, de cada una de las tribus. Ha reunido a los ancianos, ha reunido a todo el pueblo, porque tiene que decirles las palabras más importantes al finalizar él su carrera y su ministerio. Les dice, ahora pues, les está hablando la autoridad de ese pueblo, les está hablando el que Dios eligió para en ese tiempo ser su voz. Les dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Les está diciendo, sirvan a el Dios que nos ha libertado. Sirvan al único y verdadero Dios al cual vale la pena servirle. Dice, y si mal os parece servir a Jehová,
Les dice, escogeos a quien sirváis. Aquí hay un principio que lo he repetido varias veces. Nosotros, y eso ratifica el título de este mensaje, nacimos para servir. El tema es que escogemos a quién vamos a servir. Hasta la persona más ociosa de este mundo le sirve a alguien. ¿A quién creen que le sirve la persona más ociosa de este mundo? No, a nadie, porque no hace nada, no es un parásito, lo que ustedes quieran. Pero espiritualmente, nosotros nunca vamos a estar en un lugar imparcial. O vamos a estar del lado de nuestro creador, de nuestro hacedor, de nuestro padre y maestro, o vamos a estar del lado del detractor, del traicionero, del mentiroso, de Satanás. Tú decides de qué lado se inclina la balanza del servicio en tu vida. El día en que dejamos de servir a Dios, inmediatamente estamos haciéndole un flaco favor al enemigo, o estamos haciéndole un gran favor al enemigo y un flaco favor al evangelio. Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere, pero estamos haciendo lo que Satanás sí quiere, que seamos gente inefectiva, gente mediocre, gente que no alcanza propósito, gente que no sabe cómo vivir una verdadera vida cristiana. Por tanto, o le servimos a Dios o servimos a cualquier otro diosesillo. Porque aquí dice, si mal les parece servir a Dios, servir a Jehová, escojan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y termina diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué había determinado que él y sus generaciones iban a ser dedicadas al servicio de Dios. Él había decidido, no es algo que le tocó por suerte, no es algo que le tocó en una rifa, no es algo que le tocó, yo tengo que servir, no. Porque a veces la gente piensa que el servicio es casi como que alguien escoge a unos y desecha a otros. Ni modo, a mí no me toca, a él le toca, él que sirva. Yo estoy bien aquí, bien sentadito, bien alimentadito, no hay problema. Yo sigo sirviendo a mis propios intereses, sigo sirviendo a mis propios sueños. Sabes, el Señor hoy día te va a decir cuál es el bando que eliges. Porque hemos nacido para servir. Por eso Josué dice, o le sirven a Dios o se eligen de toda la parafernalia de diosesillos que hay en el mundo, elíjanse uno. Porque o es Dios o es el enemigo escondido detrás de todos esos diosesillos. De todos modos vamos a servir a alguien. Cuando un hombre cree que se sirve a sí mismo en un egoísmo tajante, en un egoísmo galopante, ¿saben? Finalmente le está sirviendo al propósito de Satanás. Satanás, no sé si le va a dar la mano o lo va a felicitar el día que lo tenga allá en su triste reino, pero más bien yo creo que va a ser la decepción más terrible para todos aquellos que tristemente han decidido servir a otro que no es Dios. Por eso hoy día el llamado para nosotros como cristianos es que sirvamos al Señor. La palabra servicio, siervos, está encerrada en distintos conceptos en la traducción al castellano que nosotros tenemos. Por ejemplo, los que saben, la palabra ministerio es la palabra que es traducida de los originales en la Biblia, del hebreo y del griego, es traducida a nuestro idioma como ministerio. Pero tristemente en la iglesia hemos malentendido lo que es un ministerio. Hemos creído que ministerio es de pronto
la organización que me sustenta a mí para que yo sea la persona más visible. Por eso hay gente que dice, yo tengo el ministerio, no sé, de la profecía. Y yo soy el profeta y me tienen que escuchar. Esa persona no ha entendido lo que es ministerio. Porque ministerio no es una organización que me respalde. Ministerio es servicio. Yo creo que todo aquel que utiliza la palabra ministerio la tiene que usar con mucho temor de Dios. Porque a veces, no sé, lo hemos usado tan mal. Yo soy del ministerio de la alabanza. Entonces a mí no me llamen a orar, no me llamen a ayunar, no me llamen a congregarme, no me llamen a hacer célula, porque yo soy de la alabanza. El Señor me ha elegido como su levita. Es más, hasta usan palabras muy rimbombantes espirituales, palabras que la misma Biblia nos enseña que ya no son para este tiempo ni para las maneras que en este tiempo debemos servir al Señor. Por tanto, cuidado con que estemos diciendo, mi ministerio. Les comentaba hace un momento que en las cosas que vamos a vivir en este tiempo de adecuación y transformación de la congregación, vamos a comenzar a darle mucho más énfasis a los ministerios de la iglesia. Pero estos ministerios, por ejemplo, son el ministerio de la gente que es emprendedora, por ejemplo. Los que tienen de parte de Dios una gran puerta abierta y Dios los ha dotado de una capacidad muy especial para emprender, hacer negocios, de pronto ser personas que luego van a ser bendición, no solo para sí mismos, no solo para su familia, sino para otras familias, porque se van a volver personas que crean fuentes de empleo. Saben, ese es un ministerio que en la iglesia nosotros tenemos que apoyar, porque es necesario que los verdaderos líderes en todas las áreas salgan de la iglesia. Y la iglesia necesita apoyar esa área de servicio. Las personas que van a servir a Dios a través de esta cualidad que el Señor les ha dado. La música, por ejemplo, o como se ha venido hablando ya en términos más generales, todo arte que el Señor ha permitido como un don muy especial sobre muchas personas, eso también va a ser un ministerio. Un ministerio de la iglesia hacia afuera, un ministerio para la iglesia también, para que nosotros a través de todo el talento que el Señor nos ha dado en música, en poesía, no sé, en danza, en tantas cosas que puedan haber, nosotros usemos esos talentos para llegar con el evangelio a muchas otras personas. Y de esa manera traerlos también al conocimiento del Señor, usando los talentos que el Señor nos ha dado. Ese es un ministerio. Pero no es que vamos a agarrar el ministerio de la hermanita Pepa porque sabe bailar muy bien. Entonces vamos a apoyar su ministerio. No. Es el ministerio de la iglesia. Es el servicio que la iglesia le va a dar a la sociedad. Y es lo que también en rescate de la sociedad a la iglesia va a traer a través de vidas que vamos a consolidar. Entonces vamos a ir presentándoles diversas áreas en las que nosotros vamos a ir trabajando para que cada persona pueda desarrollar su don. Y ojo, los ministerios van a estar funcionando de manera interdependiente, no quiero decir independiente de las redes. Porque las redes son una cosa y ahora los ministerios van a ser otra cosa. Pero ¿sabes por qué nosotros usamos la palabra ministerio? Porque es un área donde podemos servir. La palabra ministerio en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra sharat. ¿Ya? Esa palabra significa atender con servicio, y eso me pareció un poco reiterativo, pero interesante, como atender como servicio servil o en adoración. Eso es lo que dice acá, servicio servil. No lo escribí yo, lo saqué de la concordancia por si acaso, ¿ya? Pero creo que tiene una razón de ser esto. Un servicio, o sea, dice
atender como con servicio, servir o en adoración. De manera figurativa dice contribuir a, ¿qué? Administrar, a ministrar, a servir. Las palabras que se derivan de esto es criado, servidor, sirviente, siervo. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos otra palabra que habla de ministerio. Esa palabra es la palabra diaconía. ¿Han escuchado la palabra diaconía? Es una palabra que, no sé, me acuerdo hace algún tiempo había una ONG llamada diaconía, no sé si seguirá existiendo. Creo que tiene alguna relación con la Iglesia Católica. Si hablo mal, bueno, ya me corregirán, pero y entendí por qué le pusieron ese nombre. La idea era servir a través de esta institución a la sociedad. ¿Ya? La idea es que la palabra ministerio en el griego es la palabra diaconía y tiene el siguiente significado: servicio, dice, como sirviente, de manera figurativa, ayuda, servicio. De manera especial del maestro cristiano, dice, o del técnico del diaconado. Tiene que ver con el quehacer, con el servicio, con el servir, con el socorro, con la administración, con la distribución. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, que hace algún tiempo ya hemos repasado, por eso no me voy a parar a enseñar en esa parte, pero en el libro de los Hechos hay un momento en que los griegos que se habían convertido al cristianismo comenzaron a hablar mal, porque dice que se estaban desatendiendo las necesidades de las personas, especialmente de las viudas. No se les estaba llevando el auxilio a tiempo o necesario y se estaba desatendiendo esto, y esto causó que se comenzase a hablar mal, obviamente, en contra de este nuevo movimiento o este nuevo camino o el naciente cristianismo como nosotros hoy lo conocemos. Entonces comenzaron a hablar, miren, son tan espirituales, ellos hacen cosas tan grandes, pero miren, lo básico, no están atendiendo a las viudas, y eso hasta lo hacen los mismos judíos, de donde ellos mismos han salido. Miren, se están olvidando. Entonces, de pronto, el Señor lleva a la iglesia, el Espíritu Santo habla a los líderes de la iglesia que eso se tenía que atender. Y ellos, teniendo un tiempo con el Espíritu Santo, determinan algo. Los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra por servir las mesas. Y le hablan a toda la congregación en ese lugar y les dicen: escojan entre ustedes varones de virtud para que ellos atiendan esto. Y de ahí nace la función del diácono. El diácono es un ministro, es un servidor, alguien que atiende, alguien que administra ciertas áreas que tienen que ver con el quehacer de la iglesia también. Pero ¿de dónde se elige esto? Se elige de en medio de la gente que es parte de la iglesia. Gente que tiene el Espíritu Santo. Porque a veces es más sencillo para muchos organizativamente decir: necesitamos a alguien, llamaremos a alguien, aunque no sea cristiano, porque es muy capo en administrar, es capo en organizar, es capo en hacer esto, nos va a ayudar. Quizás con su ciencia, con el conocimiento académico que tiene, nos podrá dar alguna luz, pero esa persona no es llena del Espíritu. Necesita primero convertirse, se llena del Espíritu para hablar con la sabiduría del Espíritu para esta área en particular, para servir. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han recibido la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu? ¿Están conscientes de que tienen dones de parte del Espíritu Santo? ¿Tienes dones? Ahora, ¿para qué crees que el Señor te los ha dado? Según Efesios 4, para edificar la iglesia. ¿No? Para servir. El Señor no regala dones para que nosotros los coleccionemos como medallas que nosotros vamos ganando en las olimpiadas de la vida.
¿Has visto los grandes campeones que de pronto ganan medallas y demás? Las tienen ahí enmarcadas, colgadas, tienen sus estantes, y cuando los visitas, mira, esta es la medalla que gané en ese lugar, y mira, esto es el trofeo que me dieron y es el diploma, y me van a reconocer este fin de año como el deportista del año, ¿no? Para que veas que estoy haciendo las cosas bien. Como les decía, de pronto tú dices, ay, no sé qué don espiritual el Señor me ha dado, porque quizás todavía no tienes un conocimiento muy profundo de la palabra, no tienes esa convicción. Pero hay muchos que llegan y dicen, pero algo sí sé, llámenme, aquí están mis manitos, ¿no? Un día un amigo me dijo, ¿necesitas una mano? Me mandó un mensaje que me enterneció mucho, me dijo, ¿necesitas una mano? Yo tengo dos. Y siempre mostraba esa disposición, me decía, estaba dispuesto a todo, ¿no? Su don, el servicio. Su don era ayudar. Ese era un ministro, ese es un siervo, ¿se entiende? Pero eso puede ser en el orden natural, y cuando venimos al orden espiritual, esto se potencia de una manera impresionante. Por eso necesitamos ser personas dispuestas a caminar en el propósito de Dios, a caminar en las cosas que el Señor ha puesto para nosotros, para que podamos ser parte de ese grande propósito del Señor. Amén. Amén. El Señor nos va a dar oportunidades para servir. Si nos vamos al segundo capítulo de Josué, vamos a ver una oportunidad preciosa que Dios le da a una mujer que quizás nosotros nunca le hubiéramos dado la posibilidad de servir. Quizás nunca hubiésemos dicho, esta mujer va a servir muy bien. Por algunas razones que ahorita vamos a entender. ¿Ya? Dice en el capítulo 2 de Josué, desde el verso 1, Josué hijo de Nun envió a Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera llamada Rahab y posaron allí. Qué interesante acá, ¿no? Una de las, como se le llama, una de las profesiones más antiguas del mundo, pero también una de las más con el nombre menos digno quizás. ¿Ya? Yo creo que a nadie le gustaría que en su currículum fui prostituta o prostituto, ¿no? Pero miren acá que el Señor dice, tenemos a través del ejemplo, Josué manda 2 espías para reconocer especialmente la ciudad de Jericó, la que después iba a ser obviamente tomada, ¿ya? Los espías estaban yendo en una situación de inclusive peligro en contra suya, en contra de sus propias vidas. Ellos estaban yendo a mirar cómo era esta ciudad, cómo era su organización, cómo era de pronto las cosas que ellos tenían. Dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel, dice, han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces dice, el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado, dice, a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir, dice, al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron, dice, tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos durmiesen, dice, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado la tierra. Noten que esta persona no era judía.
no era voy a decir hebreo porque estoy aprendiendo a manejar con mayor propiedad de esto. No era del pueblo hebreo, no era israelita, que creo que es mejor dicho. ¿Ya? Era una mujer para los israelitas gentil. Era pagana y para colmo prostituta. ¿Ya? Pero miren que a ella llegaron los espías. Y dice, y los hombres, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Ya leímos eso. Y antes de que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado la tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, dice, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre y mi madre y mis hermanos y mis hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Dice, entonces ella hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, ¿no? Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueran tras de vosotros no se encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Miren qué interesante esto, porque básicamente el servicio que esta mujer le brinda a los espías es esconderlos, es librarlos de la muerte segura, es a riesgo suyo decidir creer en el Dios que ellos representaban, pero servir para ese propósito. Y ella no solo los esconde, sino también les da información valiosa, cómo el corazón de estos pueblos estaba atemorizado y cómo estos pueblos habían decaído en su fe, en ellos mismos o en sus dioses, no sé, pero estaban prácticamente ya dispuestos para ser derrotados, a pesar de que tenían tremendas ciudades con tremendos muros edificados, fortalezas mismas, y eran pueblos que no eran pueblos muy pacíficos, que se diga. Pero por las obras que Dios había hecho, había un testimonio muy grande, y esta mujer decide servirles. A pesar de todo, algunos dicen que esta mujer no era una prostituta solo porque necesitaba dinero. Se dice que era también una sacerdotisa prostituta. Se prostituía más por el servicio a otro Dios. Pero ella elige creer en el Dios de los hebreos. Por esa causa, nosotros tenemos un testimonio en el libro de Hebreos. Qué casualidad, qué causalidad que el Señor pone ahí. Porque hay un testimonio muy hermoso en el capítulo 11 de Hebreos, que todos sabemos que es el capítulo de la, no todos, algunos saben, es el capítulo de la fe, ¿no es verdad? Comienza describiendo qué es la fe y después hablando de los grandes campeones de la fe. Y noten que en el verso 31 de este capítulo 11 de Hebreos dice lo siguiente: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer fue librada de la muerte. Cuando su ciudad cayó, había una señal de cuál era su casa. Y cuando los israelitas tomaron esta ciudad, tuvieron favor para con esta mujer y toda su casa.
lo que tú haces va a afectar a tus generaciones. No es solo para ti. Noten que ella comenzó a decir: a mis padres y a mi familia, todos ellos fueron guardados por causa de la honra que le dieron por haber hecho bien a los espías. ¿Sabes? Todo servicio al Señor, el Señor nunca lo olvida. Nosotros lo podemos olvidar. El hombre puede ser malagradecido. Podemos ser muy malagradecidos, pero a Dios no se le olvidan nunca. Y lo que Dios hoy día nos está diciendo es que Él tiene detalle con nuestro servicio. Hay una porción en el Evangelio de Mateo donde Jesús comienza a hablar con un grupo de personas. Dos grupos de personas. Unos les llama ovejas, otros cabritos. A unos les dice que por cuanto ellos le habían dado comida, lo habían vestido, le habían visitado cuando estaba enfermo, cuando estaba en la cárcel. Y es interesante porque Jesús no está hablando prácticamente de sí mismo. Porque en toda la lectura bíblica que nosotros tenemos de la vida de Jesús sobre la tierra, no me acuerdo que Jesús haya estado enfermo o que haya estado en cárcel. De que intentaron matarlo, prenderlo y demás, sí, pero nunca estuvo en cárcel, ni tampoco la Biblia dice que siquiera tuvo un resfrío. No sé si es porque lo omita, pero no lo creo, porque en sí Él es la imagen de la perfección de Dios. Por tanto, cuando Él dice: y me visitasteis cuando estuve enfermo, y cuando estaba desnudo me cubristeis, y las personas dicen: a ver, un ratito, un rato, ¿cuándo hemos hecho eso contigo? Mira, y comienzan a repasar, y de pronto dicen: a ver, ¿cuándo? Bueno, hemos hecho con tantos, pero me acordaría de ti. Nunca te visité, nunca te cubrí, nunca te llevé a algo. Pero el Señor les dice: en cuanto hicisteis hacer, obrar, ministrar esto con mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Les dice: pasen, mis queridas ovejitas. Y el otro grupo más bien les dice lo contrario: por cuanto no me visitaron, por cuanto no hicieron, por cuanto esto, queridas cabritas, se van a ir a otro lado. Para que notemos todos cuán importante es que nosotros le sirvamos a Dios a su propósito y cumplamos el propósito para el cual todos hemos sido llamados por el Señor. El servicio es el propósito de nuestra vida, en todo. Cuando repasábamos el libro de Romanos, yo les decía que Pablo se presenta en muchos libros, pero específicamente les había hablado de Romanos. ¿Cómo es Romanos 1:1? A ver, vamos a ver cuán rápidos están ahí en las pantallas. A la 1, a las 2, 2:30, 2, 3. Ahí está, ¿no? ¿Pueden leer conmigo? ¿Qué dice Romanos 1:1? ¿Cómo se presenta Pablo? Siervo de Jesucristo. Y él siempre antecede esto antes que decir soy apóstol. Es que esto creo que es una lección para todos. En la iglesia es tan sencillo, ni siquiera necesitas ser el pastor o el apóstol. A veces solo con que te nombren líder de un grupo, de una célula. Oye, Juanqui, ¿cómo? Soy tu líder. De ahí en adelante, líder.
Me vas a decir líder. Cuidado, yo he sido llamado a ser líder. Habría que mostrarles y decirles, ¿sabes qué? Pablo, tremendo líder, lo que siempre decía, yo primero soy siervo de Jesucristo. Si tú miras la palabra original en el griego de siervo, es la palabra doulos. Y esa palabra significa esclavo. Por tanto, cuando nosotros nos determinamos a servir a Dios, cuando nosotros nos determinamos a ser parte de su propósito y a llevar adelante un ministerio, le estamos diciendo, soy tu esclavo. ¿Para qué me quieres? Ahí voy a estar. Soy un esclavo interesante porque yo decidí servirte. No es que nadie me obligó. No es que las circunstancias me orillaron a servirte. No, yo decidí servirte y soy esclavo por decisión. Aquí estoy. ¿Para qué me necesitas? Entonces, cuando entiendes tu llamado al servicio, el Señor te da un ministerio. Si queremos hablar conforme lo que dice Efesios 4, vamos a hablar de los 5 ministerios dados a la iglesia: el ministerio de apóstol, de maestro, de pastor, de profeta y de evangelista. ¿No es verdad? ¿Cuál será mi ministerio? No sé, yo creo que soy profeta porque siempre tengo ciertas premoniciones. No, parece que yo soy pastor porque tengo carita de pastor. No, de pronto alguien dirá, no, yo de evangelista porque, me sobra lengua para hablar. No, no se trata de tus cualidades naturales. Se trata de que el Señor vio primero tu disposición a servirle a Él. Por eso si podemos llamarle grandes ministros de Dios, aquellos que construyeron su grandeza en el servicio, esos comenzaron siendo parte de cosas tan sencillas como las que nosotros hacemos en la iglesia. Estar parados en la puerta recibiendo a los hermanitos, siendo parte del equipo de servidores de la iglesia. O de pronto, no sé, sirviendo a los más pequeños en la iglesia, sirviendo a los ancianos en la iglesia, sirviendo de pronto para cuestiones tan sencillas como ordenar una sala, limpiar una sala, limpiar un baño. Porque el día que tú decides servirle al Señor, no es que firmas un contrato con cláusulas donde hay un manual de funciones donde dice, sí, Señor, yo decido ser tu siervo. Ay, Señor, si me quieres mandar a Europa, ahí estoy. ¿Dónde me quieres, Señor? Quizás me quieres en Austria. Yo quiero ir a Viena. Sí, Señor, ahí estoy. Heme aquí, envíame a mí. El Señor te dice, quiero que vayas a la esquina de tu casa a hablar con la señora de la tienda. Es que vaya otro. Cosa tan sencilla. El Señor te dirá, ya quieres predicar a grandes multitudes, perfecto. Te cuento que tengo un baño sucio en la iglesia. Y de pronto, un rato, ese no es mi ministerio. Yo no soy llamado a limpiar baños. No es mi llamado. Y lo sé porque me da asco, ¿no? O de pronto, no, yo soy para otras cosas. No, señores. Cuando uno es esclavo, me gusta mucho la parte donde dice, cuando viene el siervo, el amo le dice, el siervo estuvo trabajando todo el día en el campo y viene a su señor y su señor le dice, ya, cíñete rápido, prepárame la cena, sírveme la cena y cuando haya terminado recién vas y comes tú. Y de pronto uno dice, ¿cómo? Pero si todo el día estuvo trabajando.
qué siervo o qué amo más terrible, qué injusto, y podemos hacer huelga y no sé, y ganar las 8 horas para ese pobre siervo para que no sea esclavizado por el esclavizador de su amo. Pero miren que el Señor está hablando de un extremo para mirar si estamos dispuestos a renunciar a lo que creemos que es nuestro privilegio. Estuve todo el día trabajando bajo el sol, no sabes cómo hoy día ha pegado el sol y cómo nos hemos deshidratado, casi me da insolación. Y me pides que te prepare la cena y hasta rica la vas a querer. El Señor lo que está probando es tu disposición. ¿Cuán dispuesto estás a servirle en verdad? Cuando hay un límite puesto por ti, no por Él, muchas veces eso nos aplaza como siervos, como doulos del Señor. Cuando comenzamos a ponernos cierto tipo de etiquetas, cuando comenzamos a decir, yo ya pagué el precio, yo no tengo por qué estar haciendo eso. Uno podría agarrar y decir, bueno, yo podría agarrar y decir, soy el pastor, ¿por qué tendría que estar limpiando un baño? Y les cuento que no lo haré tan a menudo, pero me toca de vez en cuando llegar al desorden que a veces dejamos en las reuniones y estoy ahí, no hay nadie más, ni siquiera está la pastora que siempre está dispuesta. Ahí estoy, lo voy a hacer. Y no lo digo porque, ay, miren mi ejemplo, no. Hay que hacerlo. No se me va a caer el título de pastor por eso. O de pronto venir y ver el salón muchas veces desordenado porque tuvimos alguna actividad y cruzarme de brazos y decir, que vengan los que han desordenado. ¿Qué me importa los que van a llegar y que ya pena pues para los que lleguen y está todo mal? No, a mí me preocupa. No me importa quién desordenó, quién hizo una actividad o no la hizo, arreglaremos cuentas en algún otro momento, pero ahora es tiempo de recibir dignamente a los que van a venir. Y si tengo que estar y tengo que no sé, dedicarme un tiempo a eso, lo voy a hacer, no hay problema. Gracias a Dios en este tiempo más bien trato de hacer algo y Dios es tan bueno que he visto personas que dicen, no, pastor, yo estoy tranquilo, ¿qué quiere? ¿No? Digo, mira, quería llevar estito. No, ya está. Qué bueno, la oración tiene efecto. Las personas están respondiendo. Pero saben, tenemos que ser capaces de ser esos esclavos. De ser esos esclavos por amor del Señor. Amén. Quiero que nos vayamos a Eclesiastés. Y voy a cerrar este mensaje con esto. En el capítulo 12, el final del libro de Eclesiastés. Se dice que este capítulo o esta porción es una de las poesías bíblicas más hermosas que podemos tener en toda la Biblia. Una simbología muy interesante, muy profunda. El escritor de esta parte, atribuido al rey Salomón, nos va a dar un mensaje. Y comienza diciendo así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuántos jóvenes hay acá? ¿Cuántos viejos jóvenes hay acá? Hay algunos viejos jóvenes, ¿no? Ni las manos quieren levantar. Ay, es que, ¿no? Quiero evitar la fatiga, ¿no? Vuelvo y pregunto, ¿cuántos jóvenes hay acá? ¿Sí? ¿Eres o te consideras joven? A decir verdad, según lo que ahora vamos a describir, la juventud del hombre la determina su acción. Entre tanto,
tú puedas servirle al Señor, sigue siendo joven para el Señor. Aquí dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, vuelvan las nubes tras la lluvia. Quiero explicarles muy rápido el paralelismo que está descrito acá. Estoy en el capítulo. Aquí está. Antes de que se oscurezca el sol, ¿qué tiene que ver el oscurecerse el sol? ¿Qué tiene que ver la luna y las estrellas y las nubes tras las lluvias? Es una figura simbólica. Aquí está hablando de que cuando uno llega a ser verdaderamente anciano, se le cansa la vista, por ejemplo. Y no te hablo de ese cansancio que de pronto podemos tener por haber leído mucho, y en este tiempo tristemente no es por eso, es por mucho celular o mucha televisión. ¿No? Estamos cansados ahí. No leo. ¿Qué tienes? Presbicia se llama eso. De pronto es el cansancio del nervio óptico. Cuando eso sucede, muchas veces llegan aún esas nubes en los ojos, las cataratas, ¿no es verdad? Que muchas personas desarrollan porque de pronto alguna cosa en su recorrido ha afectado su vista y esas nubes comienzan a cubrir sus ojos hasta que finalmente muchos terminan ciegos. En un proceso gradual se van cerrando en su ceguera. Dice, cuando temblaran los guardas de la casa, o temblarán, perdón, estoy leyendo mal. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cerrarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Se dice que los guardas de la casa son los brazos poderosos que muchas veces nosotros creemos tener, esos brazos de Popeye el marino, ¿no ve? Después de comer espinaca y con no sé qué se llama, ya no es bíceps, tríceps ni cuatríceps, ¿qué será? Pero de pronto ahí, no, y hagamos pulseaditas para que veas, yo sigo estando fuerte y guapo, ¿no? Pero llega un momento en que ya lo que antes nos era fácil, quizás ya no lo es. He visto cómo en los ancianos disminuye esa fuerza. Lo he visto en mi suegro, por ejemplo, en mi amadísimo papá Basi. Un hombre que en su vida, en lo que yo lo conocí, un hombre muy proactivo, muy hacedor de muchas cosas, inventivo como él solo. Pero ya está cansadito y de pronto no te va a reparar lo que antes él podía reparar. Ya no puede hacer las mismas cosas, subir las gradas, bajar las gradas, ir y comprar algo por sí solo porque ya no tiene esa fuerza. Los guardas de la casa han perdido su fuerza. Esos pilares se han encorvado. Los que miran por las ventanas se han oscurecido. Y las puertas de afuera, dice, se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Está hablando hasta del tema de los oídos.
Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga. Y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra. Aquí está hablando directamente de la muerte como era, dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. ¿Sabían que la vida es una vanidad? Es tan corto el tiempo que tenemos que si no lo aprovechamos, se nos termina rápido. Es tan corto el tiempo que tenemos que si no le sacamos provecho, si no servimos en el tiempo que el Señor nos da, no esperes que llegue un día o que de pronto tú digas, no, cuando tenga más tiempo, cuando haga esto o cuando me jubile voy a servir al Señor. Porque ahorita estoy recontra ocupado. Quizás ni siquiera llegue ese día. O cuando llegue ese día no tendrás ni la salud completa para poder servirle al Señor como el Señor se lo merece. Hoy que tienes todas las facultades, hoy que tienes todas las fuerzas, hoy que tienes todo completo, ¿por qué no le sirves al Señor? ¿Cuál es tu excusa? Porque a veces estamos así, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no has ido? Es que no tenía para el micro. Pero tienes dos tremendas piernas que te pueden llevar. Así sean 8 kilómetros que tienes que recorrer. ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no hiciste esto? No, es que tan poquito el tiempo. Claro, poquito el tiempo, pero luego me están comentando o me están diciendo algunas cosas. ¿Se ha enterado de esto? ¿Ha visto? No, o esto y esto otro. Y son privilegios que nos damos. De pronto podemos decir, no sé, no tengo tiempo, pero al cachito me están diciendo, ¿y qué tal? ¿Cómo ha quedado el partido? ¿Qué tal la goleada? No, terrible, no. Es que estaban... Sí, ¿no? Claro, para eso sí tienes tiempo. Pero para lo que significa servicio, ¿dónde está tu tiempo? No, es que yo tengo derecho. El Señor sabe, es mi derecho que yo me tengo que desestresarme. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora dice, hijo mío, y quiero que escuches esta última parte. A más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Escuchen esto. El fin de todo discurso oído es este. Comencé citándoles Josué, diciéndole al pueblo, teman a Dios y sírvanle. Y aquí Salomón les dice algo muy parecido. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre no es hacer un gran nombre, hacer una gran empresa o construir un tremendo título. El todo del hombre es temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Porque Dios dice, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todas nuestras obras vendrán al juicio del Señor. Si tú temes al Señor y cumples sus mandamientos,
Los mandamientos no son solo que de pronto dices, sí, yo he cumplido, no he robado, no he matado, no soy un mentiroso. Ya, perfecto, puedo asumir que eres buena persona. Pero también te puedo preguntar, si has cumplido todos sus mandamientos, te puedo decir, ¿has cumplido cuando el Señor te dijo, ve y haz esto? Una persona me decía, pastor, ¿cómo puedo reconocer cuando Dios me habla? Porque creo que Dios me habla así, me está hablando, me está diciendo aquí. Yo les puedo decir que muchas veces Dios nos ha hablado. Nos ha dicho, despiértate, necesito tu oración. Y nosotros le hacemos al Señor peor que al despertador. 5 minutos más, 10 más, 15 más. Y después ya no tenemos tiempo ni para ducharnos y salimos cuchis al trabajo o al estudio. Pero el Señor mucho tiempo antes te había dicho, despiértate, necesito tu oración. O de pronto muchas veces el Señor pone en tu corazón una urgencia para que vayas y visites a alguien. Y tú, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y te llega una llamada y te dicen, oye, te cuento que tal persona se ha muerto. Y tú, te cuento que yo tenía una urgencia para irle a ver, pero no he podido. Eso es un mandamiento. El tema es que no sabes reconocer la voz de Dios y no tienes la capacidad de correr a obedecerle. La palabra dice que toda nuestra obra va a venir al juicio del Señor, sea buena o sea mala. ¿No temes eso? Yo tengo temor. Tengo temor de no estar haciendo lo que puedo hacer. Porque un día el Señor me lo va a recriminar. A veces uno dice, sí, el Señor me va a echar flores, pero también va a pesar lo que no hiciste. Servir al Señor es el todo del hombre. Porque entre tanto le temes y obedeces sus mandamientos, comienzas a obrar. Y lo que el Señor va a pesar, si se han dado cuenta, son tus obras. Si el cristiano no obra, no sé qué tipo de juicio va a tener que soportar. Si seguimos pasivamente viviendo una vida mediocre, no sé qué tipo de juicio vamos a soportar del Señor. Por tanto, hoy día yo te animo a servirle al Señor en todo lo que el Señor te abra oportunidad. No, es que esta es mi área y te empecinas con algo. Y el Señor te está poniendo otras oportunidades, quizás hasta como una pequeña prueba para ver si estás a la altura de aquello que tú anhelas. Pero por causa de lograr lo que tú anhelas, no haces las pequeñas cosas y no sucede nada. Comienza haciendo lo que el Señor te pide. Las cosas sencillas que te van a abrir grandes puertas. Las cosas pequeñas que te van a abrir una oportunidad grandiosa para que tú puedas ser la expresión del amor de Dios para miles de personas que hoy te necesitan. Te invito a que le obedezcas al Señor.